A ver, yo quiero recordar que en 1905, ya hace un ratito, cuando el presidente Porfirio Díaz decretó que las Islas Marías se convirtieran en un penal, ¿cómo llaman? En una colonia penal, pues no existía la industria turística. Eran unas islas ahí. ¿Qué hacemos con ellas? Pues hay que mandar a los peores presos. Si quiere escapar, más vale que sepa nadar más de 100 kilómetros y que no se los coma un tiburón o algo así, ¿no? Te mandaban a las Marías y ahí te morías, te podrías y te morías y el mundo se olvidaba de ti. La mayoría de los mexicanos en esa época no viajaban ni dentro de su país. Los que viajaban generalmente pertenecían a las clases más pudientes de la sociedad mexicana y cuando viajaban a Europa o a Nueva York, a una ciudad así, pero no viajaban mucho por el país. Ya a México tampoco llegaba mucha gente. Los extranjeros que llegaban eran por cuestión de negocios. Se iban a Pachuca para el asunto minero, o sea, ahí estaban, venían y venían. O venía gente también de mucha lana, pero como diciendo, vamos a ir a una aventura, México era una aventura, un país exótico, ¿no? Mal comunicado, todo pobre. Entonces, digo, tú ves las fotos de esa época y ves que venía gente muy aventurera, es como ir hoy a Afganistán, ¿no? Así es. O a Irak, hay que ser aventureros, ¿no? Bueno, pero el hecho es que de 1905 pues, pasaron los años, llegamos a la década de los 40, y a finales de esa década del siglo pasado, en 1949 empieza a impulsarse el puerto de Acapulco. Acapulco existe desde la época de la colonia, está el fuerte de San Diego, de ahí recibían las mercaderías que venían de Asia, las recibían en Acapulco, se las hacían a lomo de mula hasta Veracruz y España, así era la ruta para llevar productos orientales a Europa. Bueno, entonces el 40 empieza, en los 40 y 49 construyen la costera Miguel Alemán. ¿Y por qué Miguel Alemán? Porque el que se hizo de todo Acapulco era el entonces presidente Miguel Alemán, hablando de sexenios donde se hicieron negocios, ¿no? Costera Miguel Alemán, también la Ciudad de México, viaducto Miguel Alemán. Después había unos multifamiliares Miguel Alemán que se cayeron porque estaban muy bien construidos por el gobierno, ¿no? En fin. Después se hizo el aeropuerto en 1954, 2 años después del aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí empezó a surgir Acapulco. De 1950 al 70 Acapulco fue el destino turístico mundial. Todos los famosos tenían sus casas ahí. Todos. Frank Sinatra. El que salía de Tarzán, el primer gran Tarzán, que fue Johnny Weissmuller, ahí está su casa. Y ahora es hotel, John creo. Wayne. No, también. era su casa, tenía una casa ahí, John Wayne tenía su casa, todos. John Kennedy, Jacqueline, cuando se casaron, la luna de miel fue en Acapulco. El presidente gringo Eisenhower venía a jugar golf, iba a jugar golf a Acapulco, en donde es el Hotel Pierre Marqués. Así es, O sea, era el lugar. Yo personalmente, en un centro, en un antro que se llama el Armando's Le Club, que fue el antro, la disco así de supermoda en Acapulco, yo vi a Elizabeth Taylor, vi a Richard Burton, Wow. vi a Yul Brynner, yo vi a todos los famosos de la época. Ahí estaban, Acapulco. Bueno, ¿qué pasó? Que después de los 70s, el gobierno mexicano empezó a desarrollar otros lugares. Empezó Cancún, que dicen que fue el negocio de Luis Echeverría. Y Cancún, Cancún empezó a crecer y a atraer mucho turista. Después Huatulco empezó y Iztapas y Guatanejo. Y total, que hoy podemos, no sé, contar, no nos alcanzan las 2 manos para contar los destinos playeros que hay en México. ¿Y qué pasaba con las Islas Marías? Pues ahí bien, ahí estaban, en el Océano Pacífico. Ahí estaban con sus presos. Y el turismo seguía avanzando. De las playas empezamos a hacer que nuestras ciudades fueran turísticas, las ciudades coloniales, los pueblos mágicos, y así se fue desarrollando. Y la Ciudad de México se convirtió, hoy en día es uno de los grandes destinos turísticos, aunque haya 7 muertos en Iztapalapa y todo lo que tú quieras, los turistas están llegando a México. Es un gran destino, recomendado por las principales publicaciones de turismo, etcétera, etcétera. Y las Islas Marías, pues ahí seguían. Pero llegó el domingo pasado, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue con parte de su gabinete a las Marías a visitar. Y ahí estaba. Subió una foto muy buena, ¿no la vieron? No. Con su cachucha Sí, ahí en las con islas. su y el Es que solezazo. qué bien maneja las redes sociales este señor. Lo hace muy bien. Ojalá los gobernadores. Mañana voy a estar hablando sobre los gobernadores, que es un fracaso. Salió una encuesta entre usuarios de Facebook. 2 gobernadores de 32 son aprobadas sus gestiones con 6. De panzazo, y los demás reprobados. Bueno, eso es otro tema. Entonces el presidente llegó y ayer en su conferencia de prensa dijo,
ya no va a ser un penal, ya no va a ser una cárcel, ha habido mucho sufrimiento, ya sabes, maneja muy bien estas cosas, hubo mucho sufrimiento en las Islas Marías, porque en un momento era una salvajada, era como estas islas donde se Como acuerdan Alcatraz, ¿no? No, peor todavía, como la Isla del Diablo, donde los franceses mandaban a sus presos ahí en el Mar Caribe, donde Porque tú entrabas y incluso ahí te morías. Dijo que ahora que le iban a cerrar, que esto debería tomarse como una celebración para los derechos humanos. Sí, la verdad tiene razón, es una cárcel ahí. Bueno, pero entonces anunció que ahí se va a construir, con las instalaciones que hay, los que compongan, el Centro de Educación Ambiental y Capacitación de Niños y Jóvenes, Muros de Agua, José Revueltas. José Revueltas fue un escritor muy bueno, muy excelente escritor mexicano de los 50, 60, comunista, era bien comunista, hermano del gran compositor duranguense Silvestre Revueltas. Fue una familia de puro talento los Revueltas. Entonces yo digo, qué bueno que va a cerrar la cárcel. Aplausos. Pero qué malo que va a construir algo que podría construir en cualquier otro lugar del país donde hay tal vez hasta mayor biodiversidad. Se considera un centro de biodiversidad las Islas Marías. Son 4 islas y 8 islotes, ahí están. Pero, a ver, digo, ¿no deberíamos tener una isla turística? ¿Ustedes no creen que jalaría una isla turística en medio del mar que jalaría a todos los turistas del planeta Tierra? Yo no veo las islas griegas tan llenas de turistas, Cerdeña, todo esto está lleno de turistas, y en México vamos a poner como que un centro infantil y para adolescentes, para que vayan a pasarla muy bien, que qué bueno. ¿Y quién va a ir también, No, Eduardo? pues, es que imagínate, si a ti te dicen, bueno, tu hijo se va a ir en un navío 112 kilómetros en alta mar a una isla, pues tal vez la pienses como papá, o diga, pues capaz pues, que se vaya a ver cómo le va, ¿no? Pero si tienes una isla que podría ser un destino turístico único, ¿para qué la conviertes en un centro de convivencia infantil casi, por decirlo, cuando lo podrías poner en Chiapas, lo podrías poner en Oaxaca, lo podrías poner en los estados que están llenos de biodiversidad, Michoacán, yo no sé dónde? Mi recomendación, obviamente, yo llevo años con este tema de las Islas Marías, yo siempre dije, hagan un gran centro turístico, donde llegue la gente. Obviamente lo puede desarrollar Fonatura, habrá una zona para el turista mexicano y una zona para el turista gringo, que lo que necesitamos en este país son divisas, dinero, dólares, euros, que no van a llegar a este centro de educación ambiental y capacitación de niños y jóvenes. Y también, Eduardo, ¿por qué no levantar, por ejemplo, Acapulco? ¿No? O sea, los recursos que se le vayan a inyectar a las Islas Marías, en mi opinión, también podrían ser canalizados a otros. Porque los criminales no han llegado todavía a las Islas Marías, los van a sacar de ahí. Sí, entiendo y Acapulco el tema de está seguridad, saturado. Mira, hace unos años hubo un proyecto muy interesante liderado por Carlos Slim para recuperar Acapulco. ¿Sabes cuál fue el apoyo que dieron las autoridades? Nada. Así es. Porque las autoridades también están bien corrompidas. No sé si el actual gobernador, pero no me sorprendería, porque los otros gobernadores como que tienen una cola que les pisen, presidentes municipales. Acapulco es un céspol. ¿Y tú conocías la costera Miguel Alemán? Sí, Eduardo? claro. Sí, Digo, la ahora conozco. pasa. No, pero me refiero que puedes hacer Es un esa lío. comparación. Ahorita está horrible. ¿Quién quiere andar por la mira, costera? Y Nadie. a mí me gusta el viejo Acapulco, pero la costera dejaron que un bolón de antros que en la está noche horrible. ponen tan fuerte la música que si te quedas en las brisas ya no puedes dormir. Es justamente eso, O sea, Eduardo. un caos y una anarquía. Porque si esas islas tienen tantos recursos naturales y tanta biodiversidad como se plantea, yo creo que hay que protegerla porque a manera turística todavía no estamos educados para preservar lugares. Y es el ejemplo perfecto perdóname. es Acapulco. Ve cómo está la No, costera, pero es un lugar hermoso. Pero Acapulco está nunca muy fue sucio. diseñado para esto. Acapulco surgió antes de que surgieran todas estas ideas de biodiversidad y conservación del ambiente. Acapulco lleva mal 20 y tantos años.